Buenos días. En este presente proyecto hablaremos principalmente sobre el tema de la huelga y el procedimiento de la huelga. Sobre los alumnos de octavo en la materia de Derecho del Trabajo 2. Mi nombre es María Fernanda Higuera Sarabia y a continuación explicaré el índice. Va a abarcar lo que viene siendo la introducción, marco contextual y de igual manera el desarrollo de la investigación, resultados y análisis y como conclusión. Como introducción tenemos que en el presente trabajo de la investigación desarrolla el tema del derecho de la huelga, basándose específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. Se trata de un análisis descriptivo, objetivo con el cual se intenta aportar el mejor conocimiento del derecho de la huelga y anticipamos el tema de escribir por la huelga es un derecho. Esperamos que sea de su interés como fue para nosotros nuestro grupo. A continuación les hablaré sobre el concepto de la huelga. Y pues de acuerdo con el licenciado Víctor Manuel Alfaro Jiménez, la huelga es la suspensión total y temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores en defensa de sus intereses personales. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440, define la huelga como la suspensión laboral del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Es importante señalar que para estos efectos del capítulo de la huelga, la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 441, los sindicatos de trabajadores se consideran condiciones permanentes por lo que los sindicatos pueden realizar huelgas. Es todo por mi parte. Bueno, pues mi nombre es Fernanda Solís y yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Se dice que en el derecho de huelga, la huelga fue reconocida por primera vez en 1864 en Inglaterra y constituye en la actualidad uno de los derechos inalienables del hombre, reconocidos por la ONU y un gran número de países. Por otro lado, dice que las huelgas que han pasado a la historia son la de 1886 en Chicago por la jornada de 8 horas, la de 1905 en San Petersburgo de carácter insurreccional. Las revoluciones de 1917 y 1920 en España y Alemania, respectivamente, la de 1946 en la General Motors en Estados Unidos, que duró casi un año, y la de mayo de 1968 en Francia. Ya que por otro lado tenemos el planteamiento del problema, que dice que los trabajadores han tenido que luchar para hacerse valer tanto en sus derechos individuales como colectivos, por lo que siempre te ha protegido el capitalino. El trabajo, la huelga, es un instrumento con que cuentan que los trabajadores para protegerse de la explotación e injusticias cometidas por los patrones y que éstas deben comprenderse como una alternativa de solución sobre los conflictos colectivos, ya que solamente cuando un poquito afecta los intereses económicos del patrono y cuando se busca una solución del mismo. Mi nombre es Joshua Hernández y voy a hablar de los fundamentos constitucionales de la huelga. Como hemos mencionado, la huelga es un derecho de los trabajadores. El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el cual expresa que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además, este artículo le da una facultad al Congreso de la Unión de expedir leyes de trabajo. La fracción 17ª de este artículo dispone que las leyes creadas por el Congreso de la Unión reconocerán como un derecho de obreros y los patrones, las huelgas y los paros. La siguiente fracción, la 18ª de este artículo, hace una distinción de las huelgas lícitas y las ilícitas. Dice que las huelgas lícitas son aquellas que tienen por objeto conseguir el equilibrio entre factores de producción, armonizando los derechos de trabajo con el capital. Por otro lado, las huelgas ilícitas son aquellas que se ejercen con actos violentos. Por mi parte es todo. Siguiente.
Soy Carla Hernández y les voy a hablar sobre el derecho de huelga como derecho fundamental. Dice que el vocablo igualdad desde la perspectiva jurídica en el diccionario de la lengua española lo define como el principio que reconoce a todos los ciudadanos con capacidad para los mismos derechos, y si todos los artículos de la Constitución Federal están en un mismo plano de igualdad, quiere decir que este artículo primero que establece el principio de igualdad ante la ley, el quinto que establece la libertad de trabajo y el 123 que reglamenta la actividad del trabajo y que ésta se deriva como derecho de huelga, se propone que se debe considerar la huelga como derecho social fundamental, sin pasar por alto el equilibrio que debe existir entre el trabajo y la producción sustentable. Esta última se encuentra su fundamento constitucional en el numeral 28 de la Ley Suprema. El derecho de huelga se ha dicho que es el medio más eficaz por el cual se puede persuadir al empleador que cumpla con sus obligaciones. El derecho fundamental de la clase trabajadora, irrestricto e irrenunciable. Por lo anterior, doctrinadamente podemos deducir que el derecho de huelga es un derecho fundamental en todos los Estados Unidos mexicanos. Mi nombre es Pilar Sánchez, les voy a hablar acerca del procedimiento de la huelga. Según el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de la huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, el cual se dirigirá por escrito al patrón y se formularán las peticiones en el cual anunciarán el propósito por el cual van a huelga, expresarán el objeto de la misma. Se presentará por duplicado al tribunal competente. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Cuando el procedimiento de la huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo, se deberá anexar el emplazamiento de huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Posterior a esto, se hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a las de su recibo. Una vez que se haya presentado el emplazamiento a la huelga, dentro de las 24 horas siguientes, el tribunal o las autoridades mencionadas notificarán al Centro de Conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Y según el artículo 922, el patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, deberá presentar su contestación al tribunal. Mi nombre es Blanca Estrada. A continuación les hablaré un poco sobre la tipología de la huelga en el derecho mexicano. Contrastante con el acto, expresión de resistencia frente a la opresión y los excesos del Estado liberal decimonónico, la huelga legítima y ruptura formalmente alcanzada a la congregación de derecho constitucional con el pensamiento social contemporáneo, regulada jurídicamente y sujeta a la serie de límites legales. Se trata y es considerada la dogmática del hombre de huelga económica, profesional o legítima. A la luz de este criterio, no hay uno de comentarios y filones polémicos muy interesantes. Las huelgas se clasifican dentro de Ley Federal del Trabajo en huelga existente. Esta es una connotación que deriva del equívoco concepto de la huelga entendida que regula el acto jurídico. Dentro del derecho patrio, así se ha denominado. No la movilización obrera, sino el trámite del tipo procesal, que para operar la interrupción temporal de las labores reúne los requisitos de fondo, forma y la mayoría de la ley determina expresamente para el allanamiento de la huelga. La segunda es la huelga inexistente. Dentro del derecho patrio
Con este nombre se indica la huelga que se ha realizado sin cubrir de manera completa, total o tan solo parcialmente. Los requisitos de fondo forman la mayoría de la ley que establece expresamente y en tal virtud constituye la limitación más importante del derecho irrestricto de huelga, que básicamente contrasta con su reconocimiento en el marco de la ley suprema que neutraliza y altera a través de la ley reglamentaria. A continuación, nuestro compañero José Carlos Lugo va a proseguir con los tipos de huelgas. Me tocó el 3, que es huelga justificada. Dentro del ordenamiento mexicano, el legislador define la huelga justificada como aquella que se lleva a cabo por motivos imputables al patrón. Los efectos más señalados consisten en que de clasificarse de esta suerte, obligan al patrón a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos, de los cuales fueron privados hasta la normal reunión de las labores. Blanca. Huelga legal. A la luz de experiencia patria y ciertamente también de la doctrina, se lleva la huelga legal aquella suspensión temporal y concentrada del trabajo, llevada a cabo por los trabajadores al servicio del Estado para la defensa y promoción de sus intereses colectivos, siempre que la misma se encuentre ajustada a los requisitos legales correspondientes. Huelga ilegal. Es denominada así como contrapatria de la figura anterior, aquella que se realiza sin respetar los requisitos de número y forma. Amén de que no respondan a la violación general y sistemática de los derechos laborales. La clasificación acepta por la generalidad resulta poco feliz, ya que en la praxis sindical nunca ha estallado un solo caso de huelga legal. Consiguientemente, una u otra clase de huelga cuentan solamente un soporte teórico, sin perspectiva de práctica ni realidad sindical. Por mi parte es todo. ¿Y lo mío? Conclusión. Mi nombre es Jorge Bojorquez y voy a hablar de reglamentación de la huelga. La reglamentación de la huelga se encuentra en la Ley Federal de Trabajo. Del trabajo, que la parte sustantiva de este derecho social se encuentra en el título 8, en su artículo 440, el cual establece que es una huelga. El 442 que establece el alcance o lo que puede abarcar la huelga. El 443 que establece el límite de la huelga. El 444, el cual define la huelga legalmente extinta. El 445 que establece la huelga lícita. El 446 que establece la huelga justificada. El 447 que establece la suspensión de los efectos de las relaciones del trabajo. El 448 que establece la suspensión de los conflictos colectivos de naturaleza económica. El 449 que establece las garantías de los trabajadores al derecho de la huelga. El 450, el cual prescribe los objetivos de la huelga. El 451, el cual establece los requisitos para suspensión de los trabajadores. El 459, el cual determina cuando la huelga es legalmente extinta. El 466, el que establece las obligaciones de los trabajadores de seguir prestando ciertos servicios, y en el 469, el cual establece
suspensos de terminación de la huelga. Ya. Ya tenemos como la conclusión del trabajo, que es que la naturaleza jurídica de la huelga es un carácter constitucional, ya que versa como un instrumento de solución confusiva del conflicto laboral ante la negativa injustificada de la patronal de ceder a las peticiones laborales, por lo que se considera que se trata de un derecho a autodefensa, siendo así la libertad de los trabajadores para mantener en el equilibrio las relaciones de la producción, lo que es un conjunto constituyente, y es la influencia de las organizaciones obreras que al entenderse regula la parte dogmática de la Constitución mexicana, y al estar dirigida a una colectividad se considera que es una garantía social. Y pues por nuestra parte vendría siendo todo. En la siguiente diapositiva tenemos lo que viene siendo las bibliografías, y pues sería todo. Muchas gracias. No, esta y otra.